Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así leemos en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Bienvenido a través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y junto a todo el equipo de A Través de la Biblia, le damos una cordial bienvenida al autobús bíblico. Con gran gusto y mucha alegría estamos reunidos otra vez para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Acabamos de leer una de las porciones de la Biblia donde Jesús invita a sus discípulos a pedirle a Dios que provea obreros. La pregunta que surge es: ¿será esto necesario en el día de hoy o era algo solamente de la época de Jesús? Quédese con nosotros y escucharemos lo que la Biblia nos tiene que decir. Estamos en el capítulo 9 de Mateo, y quizás usted se ha perdido algún estudio o desea escuchar nuevamente algún programa en nuestra serie de Mateo, o simplemente desea invitar a otros a que formen parte del autobús bíblico. Para hacerlo, solo debe visitar a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales puede escuchar el programa o compartir el programa con otros. Nuevamente, el sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, qué privilegio tenemos de poder estudiar tu palabra en el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Proseguimos estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Y en nuestro programa anterior nos detuvimos cuando estábamos hablando sobre el ayuno. Y decíamos que el ayuno debe ser hecho con el pensamiento y la idea de que nos encontramos ante Dios, porque nos falta su misericordia y ayuda. Esta es la verdadera ayuda detrás del ayuno. Dijimos también que el Señor explica el cambio de las dispensaciones, es decir, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. Dijimos que la parábola que sigue en los versículos 16 y 17 del capítulo 9 de San Mateo revela que Jesús ha venido para presentar algo que es enteramente nuevo. Nada pudo haber sido más fuerte para aclarar que una nueva dispensación estaba en lontananza. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 9 de Mateo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor está diciendo que el antiguo pacto, la antigua dispensación de la ley, estaba por terminar, y que Él no había venido para proyectarla ni para continuarla. Había venido para proveer un nuevo vestido, la cota de justicia para los que depositan toda su confianza en Él. El odre era la botella de aquel día. Cuando el vino nuevo era echado en un odre viejo, se rompía. Un odre viejo ya había alcanzado el límite de su expansión y no se abriría más. Si se le echara nuevo vino, naturalmente reventaría y se perdería el vino.
Cristo no vino para ponerle un remiendo a un vestido viejo, sino para presentar un nuevo vestido. El apóstol Juan lo resumió en su Evangelio cuando dijo en el capítulo 1, versículo 17, «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Y llegamos ahora al octavo y al noveno milagro, los cuales están enlazados, por así decirlo. El versículo 18 dice, «Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». El evangelista Lucas nos dice que cuando este hombre principal primero vino a Jesús, era para pedirle que sanara a su hija. En el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículos 41 y 42 dice, «Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. La niña estaba enferma y agonizante, y mientras que su padre esperaba hablar con Jesús, un siervo llegó y le informó que la niña ya había muerto. Notemos el versículo 19 de Mateo, capítulo 9, que dice, «Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos». Al levantarse Jesús y los discípulos para seguir a Jairo a su casa, una multitud grande los rodeó. Y el versículo 20 nos habla de lo que sucedió a una mujer que se acercó a Jesús. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Usted no puede menos que fijarse en cuán notable es este pasaje. La niña tenía 12 años, y esta mujer había sufrido con este flujo de sangre por 12 años. Aquí salían 12 años de luz de la vida de la niña, y 12 años de tinieblas llegaban a su fin, y la luz llegaba a la vida de esta mujer. Se ve aquí el contraste entre la luz y las tinieblas. En el versículo siguiente, fíjese usted en lo que hizo la mujer. Jesús no la tocó a ella, como tocaba a los enfermos en muchos otros milagros, sino que fue ella quien tocó a Jesús. Sin embargo, no fue por el método que ella usó por el cual recibió su sanidad, fue por medio de su fe. Los versículos 21 y 22 nos revelan el pensamiento de esta mujer enferma. Porque decía dentro de sí, «Si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. El doctor Lucas nos da muchos detalles más en cuanto a este milagro y nos dice que ella tocó a Jesús y que quedó sana. Jesús luego se aparta de esta mujer y sigue hacia la casa de Jairo. En los versículos 23 y 24 vemos a Jesús entrando a la casa de Jairo. Leamos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, ya estaban llorando por la niña. Jesús les dijo que la niña simplemente dormía y que no estaba muerta. Y todos entonces se burlaron de él. Nadie en la casa creía que Jesús podía levantar a los muertos, pero él continuaba acercándose a la niña. Y el versículo 25 nos dice, «Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó». Este es el primer caso que tenemos relatado en los Evangelios de levantar a un muerto. Este es uno de 3 incidentes notables en que muertos son levantados, y es mencionado por Marcos y Lucas también. De nuevo, es Lucas quien entra en los detalles. Lucas añade que Jesús habló a la niña de esta manera tan amable. «Mi pequeña ovejita, despiértate, te digo». Esta es una traducción libre, por supuesto. El método de Jesús en levantar a los muertos siempre fue el mismo. Después de sanar a la mujer con el flujo de sangre y de levantar de los muertos a la hija de Jairo, vemos que Jesús llegó a ser muy famoso, pues el versículo 26 nos dice, «Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra». Y ahora tenemos el 10º milagro que tiene que ver con 2 ciegos que siguieron a Jesús y clamaban por la restauración de su vista. Leamos el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Note usted que los 2 ciegos se dirigieron a Jesús como Hijo de David.
Eso tiene un significado particular en este Evangelio, ya que aquí Jesús es presentado como el Rey. Los versículos 28 al 30 relatan la forma como los dos ciegos fueron sanados por Jesús. Leamos estos versículos del capítulo 9 de Mateo. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Este es otro caso extraordinario cuando el Señor exhorta a estos hombres que no digan nada a nadie en cuanto a lo que les pasó. ¿Recuerda usted que lo mismo le dijo al leproso? Hay varias razones por las cuales el Señor pidió esto, pero una se aclara en este pasaje. La publicación de sus milagros causó que las multitudes le apretaran y estorbaran su obra. Leamos el versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos dos ciegos llamaron a Jesús Señor, pero no le obedecieron. Parece que no pudieron contenerse e informaron a otros del milagro que Jesús había hecho en sus vidas. Y ahora llegamos al 11º milagro de Jesús. Otro hombre poseído por el demonio es sanado. Este es el tercer incidente contado en los capítulos 8 y 9 de Mateo de posesión demoníaca. Los versículos 32 al 34 nos dicen, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Es interesante notar que los fariseos rompen aquí abiertamente con Jesús y desde aquí en adelante se constituyen en sus enemigos encarnizados. Ahora el versículo 35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una vez más, el evangelista Mateo enfatiza aquí que son miles y miles los que probablemente fueron sanados. Muchas personas se entusiasman hoy en cuanto al hecho de que hay ciertos hombres que aparentemente tienen el don de sanidad. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que en California él había ofrecido $100 a cualquier persona que pasara adelante y demostrara que había sido sanada por uno de estos sanadores. Uno pensaría que entre literalmente miles de supuestas sanidades que se han realizado durante aquellas reuniones sensacionales de sanidad, que quizá habría un caso que fuera genuino. Pero, decía el Dr. McGee, que aunque esperó que quizá alguien llegara diciendo que había tenido una curación psicológica, nadie se presentó. Amigo oyente, el Señor Jesús es el gran médico, y creemos que Él sí puede sanar. Tenemos muchísima confianza en Él, pero no tenemos tanta confianza en ningún otro hombre. Cualquier médico consciente de su profesión reconocerá que se encuentra limitado en su habilidad. Pero el Señor Jesús no está limitado. Él es el gran médico. Por eso le exhortamos a que lleve su caso ante Él. Él nunca le enviará una cuenta y recibirá todo el encomio cuando sea sanado. Queremos que Él tenga la honra y la gloria. Ahora los versículos 36 al 38 de este capítulo 9 del Evangelio según San Mateo nos dicen, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La nota de compasión que concluye este capítulo y sección es pasmosa. Los reyes y príncipes ideales de Dios han sido pastores. Tanto Moisés como David fueron pastores antes que encabezaran al pueblo de Dios. Amigo oyente, cuando usted ore pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, ore que Dios envíe a aquella persona que tenga un corazón de pastor. Ore que el Señor le dé a usted un corazón lleno de compasión por los perdidos. Habiendo hablado con los discípulos, el Señor los envía. Siempre es una buena idea orar en cuanto a alguna cosa que esté dispuesto a hacer. Cuando el Señor les pidió que oraran al Señor que enviara obreros a su mies, ¿a quiénes envió el Señor? El Señor envió a los mismos hombres que estaban orando. Un obispo mayor de una iglesia metodista en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, dijo hace algunos años,
Cuando un hombre ora por una cosecha de maíz, el Señor espera que diga un amén con un azadón en la mano. Siempre hemos creído que no debemos orar en cuanto a alguna cosa, a menos que nosotros mismos estemos dispuestos a hacerla. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo 10, Jesús, después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural, comisiona entonces a los 12 apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del Reino. Hemos dicho anteriormente que San Mateo se mueve en diversas direcciones mientras enfoca su atención sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el capítulo 10 marca otro movimiento definitivo. El escritor, habiendo concluido el relato de los milagros, que son las credenciales del Rey de Reyes, ahora describe la comisión de sus apóstoles para el ministerio de anunciar la presencia del Rey. No son precursores, sino más bien postcursores. Asimismo, a ellos les son dadas las credenciales por las cuales pueden hacer milagros. Es muy interesante que en la Biblia no se menciona ningún milagro de Juan el Bautista. Es importante también notar que aquí el título es cambiado de discípulos a apóstoles en los versículos 1 y 2. Y es interesante también notar el número de sectas falsas que se apoyan en este capítulo para obtener su autoridad para algún ministerio o conducta peculiar. Las instrucciones para el cristiano no se hallan en este capítulo. El cristiano debe considerar la instrucción a la luz de las circunstancias y condiciones bajo las cuales fueron dadas. Ciertamente casi no hay ninguna escritura que requiera que se examine más su contexto para una interpretación debida que este pasaje. El versículo 1 de Mateo capítulo 10 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Jesús los gradúa, dándoles el poder de echar fuera a los demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros serían sus credenciales mientras iban a la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que estos milagros serían sus credenciales. Así que, después que el Señor les dio a los discípulos este poder, declaró que ya no eran más discípulos, sino apóstoles. Ahora los versículos 2 al 4 nos dan los nombres de los apóstoles: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un apóstol es alguien que es enviado. Este vocablo llegó a ser un término que se aplicó solo en cuanto a los 12 durante el ministerio de Jesús. Leamos ahora los versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es obvio que este capítulo, y especialmente estos versículos, no contienen nuestra comisión. Nos limitaría a la nación de Israel y a la geografía de Palestina. Contrastan estas instrucciones con la llamada Gran Comisión que encontramos en el capítulo 28 de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 19, donde dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 leemos: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted, amigo oyente, halla sus instrucciones para su ministerio en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, tendrá entonces que limitar su ministerio a la nación de Israel. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, nuestra comisión empieza en Jerusalén, luego se extiende a toda Judea e incluye a Samaria, que era territorio prohibido según las instrucciones de Mateo 10, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Así lo encontramos en el versículo 7 de este capítulo 10 de Mateo. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? Se había acercado en la persona del Rey que estaba en medio de ellos. Este era el mensaje de Juan el Bautista con respecto a Jesús en aquel tiempo.
Hoy día muchos son los que hablan de construir un reino aquí, pero no sucede así, pues el reino viene del Rey que está en nuestro medio, en la vida misma de los que creemos en Él. Su reino no viene como resultado de obras externas, sino de la transformación interna del individuo. El reino de Cristo comienza en nuestro propio interior. Jesús luego dice a sus apóstoles en el versículo 8, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Insistimos en que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las 4 cosas. Esto fue aplicable al tiempo y las circunstancias bajo las cuales fue dado. Fíjese que dice, resucitad muertos. Cuando los llamados sanadores hagan esto, pues entonces les creeremos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos la consideración de este capítulo en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Este fue un excelente estudio. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, nuestro recorrido sigue en Mateo capítulo 10, específicamente en el versículo 8 hasta el versículo 37. Como siempre, le invitamos a que lea antes de escuchar el programa esta porción de las Escrituras y así estar mejor preparado para lo que estaremos estudiando. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el comentario que contiene los libros de Mateo y Marcos en un solo volumen. El Evangelio de Mateo se vuelve al Antiguo Testamento y reúne las profecías que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Luego vuelve al Nuevo Testamento y habla de la nueva creación de Dios. En el caso de Marcos, es el Evangelio de acción y logro. Aquí Jesús no está adornado ni de narración, sino despojado y ceñido para la acción. Con este comentario, usted podrá aprender a profundidad mucho de lo que estaremos estudiando en el programa. Obtenga su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una copia impresa de este comentario. Aproveche esta oportunidad porque tenemos cantidades limitadas impresas del comentario de Mateo y Marcos. Recuerde que los recursos impresos solo están disponibles en los Estados Unidos. Y si usted desea una versión impresa y no vive en los Estados Unidos, puede visitar nuestra tienda en Amazon, donde solo tendrá que pagar el mínimo costo de impresión. Para ampliar esta información y todos los detalles de este recurso, solo debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.